Bueno, vamos a iniciar un nuevo eje. Vamos a mirar también un poquitico cómo está en Canvas ese eje presentado. Bueno, ahí tengo pendiente de revisar sus trabajos, pero pues yo creo que ahí no tienes mayor inconveniente en esa tarea. Bioestadística avanzada, grupo 301 que corresponde a ustedes. Ya pasamos, como dice la línea del Ecuador. Vamos por el tercer eje. Tercer eje, pero bueno, estás corriendo porque como esto es solamente de 8 semanas, nos queda un mes exactamente. Un mes y se acabó ya bioestadística avanzada y se les acabó también el posgrado, el periodo lectivo, al menos, ¿no es cierto? Entonces, de este eje 3 nos dice por acá el autor que la pregunta es ¿cómo puedo reducir la cantidad de variables por analizar en una investigación? Y a veces uno creería que este tipo de metodologías debería ser primero. ¿Por qué? Porque es que aquí no vamos a comprobar ningún tipo de hipótesis. Digamos que hasta lo que han visto ustedes, hasta hace 8 días, ¿no es cierto? Ha sido comprobación de hipótesis y cada vez pues modelamientos un poco más complejos. Pero a partir de hoy, digámoslo así, ya no se comprueban hipótesis. Se dirán, bueno, entonces esto no debería haber sido más bien descriptivo y sí, podría haber sido esto más bien descriptivo. Lo que pasa es que su procedimiento a veces es un poco complejo, incluso dentro de lo descriptivo. Entonces, por eso no está así como dentro de los primeros temas que uno podría pues estar viendo en estadística precisamente por ese grado de complejidad que puede tener sus cálculos. Bien. Y aquí el referente nos habla de componentes principales. Por eso en la presentación ustedes también veían que esto se llamaba análisis de componentes principales. Entonces va a ser una de las primeras técnicas de reducción de dimensiones. Solamente vamos a ver dos técnicas de reducción de dimensiones. Entonces el referente, el autor expone el tema de análisis de componentes principales. Fíjese que de una vez su aplicabilidad en SPSS y sale. ¿Cierto? O sea, no es más, tanto hoy y en 8 días estaremos viendo este temita nomás. Desde el punto de vista, digámoslo así, técnico en el manejo del software es fácil, ¿sí? De pronto lo que exige un poquito más es la interpretación de cada una de las salidas que va a estar arrojando. Pero ustedes van a encontrar aquí en la lectura de que esto hay varios mecanismos de reducción de dimensiones, ¿no es cierto? Aquí va a empezar a explicarlo a través de un ejemplo, calculando las medias, calculando pues la desviación estándar, los rangos, ¿no es cierto? Haciendo correlaciones como para dar fe de cómo se están calculando estos, digámoslo así, estas varianzas, ¿no es cierto? Y cómo funciona matemáticamente pues el modelo, aunque pues, vuelvo y repito, no es nada de comprobación de hipótesis, aquí se hace con muy poquitos datos, ¿no es cierto? Luego de eso pues se calcula la, digámoslo así, la puntuación del factor o de la dimensión subyacente, que en este caso se va a llamar componente principal, que es la primera metodología, se va a comprobar incluso la linealidad del mismo, y bueno, pues digámoslo así que se calcula, aquí el autor lo hace, digámoslo así, de una forma indirecta, calculando. O sea, nosotros de una vez vamos a hacerlo, tal como lo estaba escribiendo aquí en los referentes de la página 19 en adelante, como sería la forma de llegar a esa puntuación, ¿no es cierto? Pero la vamos a comprobar también con, haciendo la cuenta manual, pues en Excel, en este caso, ¿no es cierto? Ahí están los análisis ya de los resultados en SPSS, ¿no es cierto? Incluso deja unas actividades y se acaba el referente. Entonces, esa es en forma general de lo que está constituido pues, este eje. Hay algunos recursos también online que grafican cómo pueden entenderse o cómo puede interpretarse mejor una cantidad de variables en unas pocas. En esencia, eso es estas técnicas de reducción de dimensiones. Cuando usted tiene muchas variables y quiere reducir esos. Uno de las aplicaciones más prácticas que pueden tener este tipo de técnicas es cuando ustedes tienen problemas de multicolinealidad en las regresiones múltiples principalmente. Si usted en una regresión de múltiple tiene bastantes problemas de multicolinealidad porque tiene una cantidad de variables, pues puede correr un análisis de componentes principales para solucionar eso. Y después con esos factores que subyacen del modelo del análisis de componentes principales, esa variable o ese factor o componente lo involucra en el análisis de regresión y pues ya la corre y pues soluciona su problema de multicolinealidad. Por acá también hay varios recursos, ¿no es cierto? Y este eje creo que tiene implícito, sería una evaluación. No lo sé. No lo sé dónde lo miramos, que no se ve muy bien. Entonces vamos a ver aquí dentro de las tareas. Y si no estoy mal, sí, señores, hasta el 17 de junio hay posibilidad de presentar una evaluación. 30 minuticos, de pronto ahí miramos si los tendemos o no, pero pues va a ser muy fácil entonces para que no vayan a tener ningún inconveniente similar a la que tuvieron en el primer eje. Bueno, eso a grandes rasgos es la presentación de nuestro eje 3. Bueno, entonces vamos a empezar a ver nuestra primera técnica de reducción de dimensiones que se llama análisis de componentes principales. Entonces, en esta técnica se trata de que nosotros vamos a ubicar, incluso también en un plano cartesiano, cómo se están ubicando esa cantidad de variables que nosotros tenemos para hacer determinado análisis. Entonces, esta técnica se clasifica como un análisis exploratorio. Es decir, todavía no sabemos qué hacer. Creo que eso le pasa a muchos investigadores. Tienen muchas variables medidas, no saben qué hacer, quieren mirar cómo se comportan todas esas variables. Entonces, lo primero que podría estar pensando es un análisis también de componentes principales. ¿Ok? Entonces, ese análisis de componentes principales le puede decir, mire, estas variables se parecen y tal vez se las va a agrupar en un cuadrante. Luego, otras variables también se parecen y se pueden ubicar en otro cuadrante. Y así sucesivamente, y de acuerdo a las tendencias en el eje o en el plano cartesiano, pues podrían tener todas estas características algo en común, ¿sí? Y hay investigaciones que reportan la literatura que con esto, es decir, hay artículos científicos solo con análisis de componentes principales. Y pues podemos hacer aquí una pequeña búsqueda en Scholar Google, bueno, a ver si Principal Component Analyze, ¿no es cierto? Pongámoslo de algún tipo de área para que no me salgan, pongamos en el área en salud, aquí, Health, Health.
Vamos así nomás a ver qué me sale en salud, ¿sí? Entonces, problemas metodológicos en la determinación de la dimensionalidad de la composición de emisiones de salud usando análisis de componentes principales. Bueno, por acá, aunque esta revista es un poquito viejita, ¿no es cierto? Aplicación del análisis de componentes principales a señales electrocardiográficas para diagnóstico automatizado de la salud cardíaca. Todo es tan viejo, ¿no es cierto? Entonces, fíjese que incluso solamente desarrollando aquí un análisis de componentes principales, como lo dice pues aquí el título, ¿no es cierto? Para X condición en salud, ¿no es cierto? Se puede desarrollar pues una investigación. Y ustedes van a decir en esta investigación, usted no va a encontrar valores P, ¿sí? No va a encontrar valores de probabilidad, no están corroborando alguna hipótesis, aunque a veces se pueden complementar con algunas hipótesis, este tipo de análisis, ¿no es cierto? Pero en esencia, primero lo que están haciendo es un análisis de componentes principales. Aquí estamos viendo cuántos componentes principales ellos están sacando, 12 componentes, no sé cuántas variables inicialmente, pues de pronto ya leyendo el paper, mire, lo tuvieron 200 muestras, no sé si fue que de 200 luego llegaron a esas. Bueno, leyendo detenidamente el paper, pues uno se da cuenta de cuántas variables tenían inicialmente y a cuántas dejaron finalmente, ¿sí? Y ahí pues el análisis de esas variables, algunos análisis complementarios, hicieron extracción también por acá, usando componentes principales donde dejaron pues las 12 variables, o los 12 componentes más bien, ¿sí? Y el análisis pues de esas mismas, ¿ok? Algo pues muy técnico, pero pues obviamente se puede aplicar a diversas áreas. Bueno, este artículo pues no estaba así disponible y así ustedes van a encontrar cualquier cantidad de artículos que están usando análisis de componentes principales. Es como ven, es una técnica también muy utilizada en investigación, ¿sí? Para reportar diversos resultados o exploración de los mismos. Bueno, aquí tenemos otro. Este sí ya está un poquito más profundo porque está analizando diversas salidas del análisis de componentes principales. Creo que me gusta más la presentación. Porque está mirando las cargas de cada factor, las interpreta, que es algo muy parecido a lo que nosotros pues vamos a explicar en estas 2 semanas. Bien, entonces aquí sí el software ayuda bastante. Entonces, en este caso, el SPSS va a proporcionar varios métodos de extracción, ¿sí? Entre los más comunes, y entre comillas, eso de comunes, digamos que está componentes principales, factorización de eje principal, mínimos cuadrados no ponderados, mínimos cuadrados generalizados, métodos de máxima verosimilitud, factorización alfa y factorización imagen. Y digo entre comillas porque realmente los que más se usan son los dos primeros, ¿sí? Entonces, tanto el eje 3 va a tratar de este primer método de extracción, que es el de componentes principales, ¿sí? Que vamos a estar hoy y en 8 días. Y en 15 días y en un mes, que es ya pues, nuestra última sesión, vamos a utilizar el de factorización del eje principal. Digámoslo así que matemáticamente tienen algunas diferencias, aunque desde el punto de vista matemático o estadístico es un poco más difícil explicarlas. Digámoslo así que para entender la diferencia principal de estos dos métodos, este por lo general se usa más para reducir dimensiones, ¿sí? Entonces tenemos de 20 variables y de esas 20 llegamos a 5. Es más fácil manejar 5 que manejar 20, ¿ok? Por decir un ejemplo. Entonces, reducir dimensiones, ¿sí? Y este segundo por lo general se usa para validar escalas, ¿sí? Validar escalas cuando usted quiere crear un cuestionario, ¿no es cierto? Con escala Likert de opción de respuesta en cada una de las preguntas. Entonces, el proceso de validación tiene que llevar implícito un análisis de factorización, un análisis factorial, ¿sí? O lo llaman un análisis factorial por el método de factorización del eje principal, bueno, un análisis factorial. Lo que pasa es que estos métodos a veces suelen ser complejos porque la nomenclatura constantemente se habla en los mismos términos, tanto para componentes principales como para análisis factorial. Entonces ustedes van a encontrar a veces libros que describen el análisis factorial, pero lo que realmente está describiendo es un análisis de componentes principales, ¿sí? Entonces por eso a veces tiende a confundir. Y en algunos libros de bioestadística, la unidad que hace referencia a análisis factorial de pronto solamente describe componentes principales. Y otros libros, la unidad que hace referencia a análisis factorial sí describe un análisis factorial, ¿sí? U otros pueden estar describiendo otros, pero principalmente son estos dos los más comunes. Entonces, por citar un ejemplo, las referencias de donde estoy tomando esta presentación y las que vienen para análisis factorial. Entonces, en un libro, una bioestadística amigable, la unidad de análisis factorial solamente lo explica como componentes principales. Pero si consultamos el libro de Andy Phillips, Discovering Using IBM SPSS, la unidad de análisis factorial describe un análisis factorial. Entonces vamos a utilizar el ejemplo de bioestadística amigable para componentes principales y el ejemplo de el libro de Discovering Using para el análisis factorial como tal, ¿sí? Entonces, esto es más fácil explicarlo así a partir de un ejemplo. Entonces, vamos a explicar el caso. Hay que entender muy bien el caso porque en este tipo de análisis lo más relevante es poder explicar muy bien la reducción de las dimensiones. Entonces, para explicar bien la reducción de las dimensiones tenemos que entender muy bien de qué está tratando el caso. Entonces, tenemos una base de datos y ahorita se las paso. La vayan buscando para que ustedes la vayan abriendo, ¿no es cierto? Eso va a estar, toca decirle por acá Office, más bien. Creo que debe estar ahí en la carpeta compartida, pero ya les digo exactamente, ya les paso un link. Pasemos acá al OneDrive. En el OneDrive, mis archivos, vamos a grabaciones, bioestadística avanzada grupo 1, a ver si lo veo por acá. No lo veo, mejor dicho, no está. Entonces, vamos a pasarlo por acá. Es este. Toca exportarlo. Bueno, pero si lo tengo en SPSS, mentiras. Entonces, a ver, que me lo cargue. Ya existe un archivo, o sea que no lo vi. Sí, mírelo acá. Entonces, compartamos este.
Mm, Vamos a editar para que no tenga ningún problema en la descarga. Y por favor van cargando su SPSS con este archivo que les estoy pegando aquí en el chat de Teams. Me cuenten si lo pudieron abrir como tal. Entonces tenemos, ¿dónde estábamos por acá? Se me pierden aquí. Entonces en ese archivo, aquí tenemos una previsual, smoke.saf. Tenemos, bueno, no sé cuántos datos, ustedes ahorita me confirman cuántos datos hay. Variables medidas que hacen referencia al alcohol. Entonces aquí nos dice que puntuaciones más altas quiere decir que tiene mayor exposición a esto. Entonces, si vemos las variables son alcohol, cigarrillo, los porritos o el cannabis, ¿no es cierto? Junk food es la comida chatarra, gaseosas, consumo de gaseosas, ¿no es cierto? O bebidas azucaradas. 40, profe. Sedentario. Dime, Omar, 40. ¿hay 40? Ah, vale, muchas gracias. Sedentarismo en el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, sedentarismo Word, sedentarismo en el tiempo libre. Este Risk Drive, o Risk Drive, más bien, es que la persona asume conductas eh, arriesgadas al manejar, ¿sí? O que es muy agresivo al volante. Vamos así como en el contexto en español, ¿no? O sea, hay gente que sale a manejar y es a rara a Raimundo y todo el mundo, ¿no es cierto? Pues obviamente alguien que tenga una puntuación alta, por ejemplo, aquí este personaje 8 es porque es eso que uno llama esos gamines al volante, ¿ok? Que es un problema como muy frecuente en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Lamentablemente. Este también es otro problema, y es que utilicen el celular mientras están manejando. Hay que eso incluso pues, da para infracción. Y vea que hay gente con las puntuaciones más altas. Esto debe tener pues una escala de 0 a 10. Entonces 10 es porque, mejor dicho, usted maneja y se la pasa ahí chateando, ¿no es cierto? Es una conducta pues obviamente de riesgo eh, pues crítica, ¿no? Partner hace referencia a que usted tiene muchos compañeros sexuales, es decir, tiene un comportamiento incluso con el promiscuo, ¿sí? Entonces, puntuaciones bajas es que pues usted no tiene pues ese tipo de problema, puntuaciones altas es que usted sí puede tener ese tipo de problemas, ¿no es cierto? Bueno, ¿ustedes en cuáles pecan? A ver, Omar, diga a ver usted en cuál peca Yo de sé todas que esas. según esa escala, profe, el de 10 es poliamoroso, ¿o cómo es el cuento? Sí, algo así, ¿no es cierto? Ah, usted ya confesó que en esa pecaba, ¿no es cierto? No, no, yo soy cangrejo de un solo hueco, profe. Ah, bueno. ¿Y en cuál pecará? Yo creo que Omar tiene cara por ahí de que está pecando, que por ahí en alcohol. ¿Ustedes qué dicen? Digamos que sí, sí, por ahí me pongo un 3, 3, 4. Está muy modesto, Sí, no, ¿no hay es que ser cierto? medido. Eso, ¿no es cierto? Bueno, y así, cada uno, pues, digamos así, a 40 sujetos que según me dicen ahí tienen, pues pueden tener en algunas una puntuación más alta, en otras no. Digamos, no creo que nadie sea santo aquí y tenga muy poco puntaje en todas, ¿no es cierto? Aunque podríamos decir que este primer individuo, sí, mírelo, ¿no es cierto? Vea, este primer sujeto, alcohol, 2, como muy bajito, como que no fuma, ¿no es cierto? Si no fuma mucho, menos le da el cannabis, ¿no es cierto? Porque el cannabis principalmente la gente lo consume después fumando, ¿no? Comida chatarra, vea, bueno, de pronto a veces, pero muy poco, vea, muy poco en alcohol, en comida chatarra, muy poco en gaseosas. Sedentario en el trabajo, de pronto, bueno, pues claro, es que a veces el trabajo, pues en el trabajo es muy difícil tener régimen de actividad física. Sí, porque mucha gente trabaja a veces solamente en la oficina y de pronto está las 8 horas sentado. Entonces, pues, seguramente aquí es posible que sí, más de uno pueda tener puntajes altos, ¿no es cierto? Sedentario en el tiempo libre. Entonces, se sabe que pues, no realizar actividad física pues, se constituye en un riesgo de enfermedad crónica no transmisible, ¿no es cierto? Entonces, pues, está bien que no haga actividad física en el trabajo porque eso, que no puede, ¿no es cierto? Su trabajo no lo permite, pero en el tiempo libre, pues sí debería estar haciendo, ¿no es cierto? Pues para compensar las conductas arriesgadas, porque el hecho de que yo maneje en forma agresiva, pues eso también genera estrés. Y el estrés, pues obviamente también afecta la calidad de vida. Pues ni se diga que usted se le dé por chatear, ¿no es cierto? En cualquier momento puede matar ahí, ¿sí? Y pues hoy que usted tenga más de un compañero, que sea muy promiscuo, pues también nos pone a una cantidad de riesgos, ¿ok? Entonces, entendiendo muy bien, yo me detengo aquí bastante en explicar muy bien esta base de datos porque debe quedar completamente claro cada variable. Es decir, el investigador debe saber muy bien de qué trata cada una, ¿no es cierto? Entonces, estas personas midieron toda esa cantidad ¿qué podríamos decirlo? Podemos decir que son factores de riesgo de un estilo de vida sano, ¿no es cierto? Factores de riesgo para la salud en general, ¿no es cierto? Entonces, como hay varios, dicen, no, pero de pronto estos los podemos reducir en unos pocos, porque es que mire, ¿cuántos son acá? Entonces, aquí los encerramos en rojitos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Hay 10 variables, todas haciendo relación a conductas arriesgadas para su estilo de vida saludable. Entonces, pues, ¿para qué tener tantas? Y que seguramente pueden tener en sus puntuaciones una alta correlación. Si uno mira, por ejemplo, este personaje, el número 8, imagínese esa calidad de persona. 10 en alcohol. Ese, mejor dicho, es de los que toma diario, ¿cierto? 10 en alcohol es que no pasa un día en que no esté tomando al menos cerveza, aguardiente, guaro, lo que sea, whisky, etcétera. Si consume tanto alcohol es porque seguramente fuma, vea, ¿sí? Ustedes saben que, por ejemplo, usted va a un bar, una discoteca, por lo general la gente consume alcohol y fuma, ¿sí? Y si fuma tanto, seguramente ya ha probado sus porritos. Pura comida chatarra. ¿Por qué? Porque cuando frecuentan, a veces los bares, pues también a veces les dan picadas, ¿no? Y como picadas les dan, qué sé yo, papas fritas con, ¿cómo se llama eso? Salchicha cortada, eso como le llaman las salchipapas que le llaman a eso, ¿no es cierto? O de pronto van y piden perros calientes, hamburguesas, pura comida chatarra. Y de pronto también sus tiempos libres. Consumen mucha gaseosita, son sedentarios en trabajo, no les interesa hacer actividad física mayor en el tiempo libre, porque están puntajes de todos modos. Bueno, podríamos decir aquí que es alto sedentario en trabajo, y si es el puntaje bajo aquí en sedentarismo en el tiempo libre, quiere decir que, pues obviamente más bien puede hacer algo de actividad física en el tiempo libre. Aquí lo había explicado mal, es decir, puntajes bajos en sedentarismo
pues quiere decir que definitivamente está haciendo algo de actividad física, ¿no es cierto? Si el puntaje es alto, es que definitivamente es sedentario. Hay que entenderla de esa forma. Conductas arriesgadas al manejar, chatea mientras maneja, y por aquí un 2, quiere decir que como que a veces le da como por mirar por otro lado también, ¿no es cierto? Entonces podríamos estar describiendo así a los sujetos. Pero queremos reducir la cantidad porque es que explicar 10 uno se tarda mucho. Entonces miremos cómo podríamos estar reduciendo. Entonces, la dinámica del análisis de componentes principales es que va a trabajar con las puntuaciones Z, ¿no es cierto? ¿Ustedes se acuerdan cómo es trabajar con puntuaciones Z? ¿Sí? Profesor, no es una tabla que ya está estandarizada. Entonces, la puntuación Z es para estandarizar variables, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos esa estandarización de una variable? ¿Sí? ¿O qué es estandarizar una variable? Y aquí está. Fijarle un valor. ¿Y qué valor? Se dejan todas con una varianza de valor 1. Por ahí me la estaba explicando bien quién fue, que no alcancé a ver por Eddie. Instagram. Eddie. Entonces, ojo que estandarizar una variable es, muy bien, dejarla con una media cero y una desviación estándar de 1. ¿Sí? ¿Usted se acuerda cómo estandarizar una variable en SPSS? Aquí tenemos los datos. Si son 40 por acá, creo que no los tengo etiquetados, pero bueno, ya los describimos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí en la diapositiva está la fórmula para estandarizar el alcohol. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo estandarizo en SPSS? Compañeros casi epidemiólogos ya. ¿Cómo estandarizo? Dígame, ¿cómo estandarizo el alcohol? Recategorizando la variable, profe, ¿Y con qué haría? ¿Cómo haría? a través de criterios, profe. ¿Cuál Se es? le- Entonces, que se va a transformar y la recodificación de las mismas variables y que la categoría en una nueva columna. A ver, le va a hacer caso, Kevin, transformar y que No, pero es recodifique que un todos los valores no son los mismos. No podríamos recategorizar las variables y aplicarles la misma categoría a todas porque todas no tienen los mismos valores. Por ejemplo, el que tiene 10, de alguna manera tiene mayor riesgo frente a esa conducta. Entonces no podríamos de alguna manera otorgarle la misma categoría que las demás. Entonces, ¿cómo estandarizo una variable? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Vea, aquí en la presentación está la fórmula del alcohol, ¿cierto? La fórmula para estandarizar el alcohol. Vea, Z alcohol es igual a alcohol menos la media dividido Nada, una desviación estándar. calcula la media. Entonces, vea, yo voy a sacar la media aquí. Entonces, mira, aquí saqué la del alcohol. La media del alcohol nos dio 4,48, la desviación estándar 2,92, podríamos estar. Entonces voy a estandarizar el primer dato. El primer dato es 2, ¿no es cierto? 2 para el primer dato. Voy a ir aquí el point of x. ¿Cómo yo estandarizo ese 2? Que es el primer dato. Entonces cojo, vea. Vamos a coger aquí el 2, ¿no es cierto? Cogemos el 2 menos la media, que es 4,48, ¿no es cierto? Dividido la desviación estándar, que es 2,92. Eso es para el primer dato. ¿Cuánto nos da esto? ¿Quién lo hizo ahí rápidamente? ¿Cuánto nos dio? Menos 0.5. 0,84. Es menos 2,92, ¿cierto? 2 menos 4,48 sobre 2,42, 2,98, profe. 2,92. A mí me dio menos 0,50. 0,50. ¿Están de acuerdo? ¿Todos? 2 menos 4,48 es igual a Menos 0,84. 92. Ah, 0,84, profe. Menos 0,84. menos Ok, 0,84. menos 0,84. Ok, entonces, este menos 0,84 es el puntaje estandarizado del primer registro de alcohol, ¿no es cierto? Pero resulta que yo lo tengo que hacer para todos. ¿Cómo lo hago en SPSS? profe, usted se va directamente a analizar, a transformar, calcular variables, coge la variable, crea una nueva fila y él ya la calcula de todas. O sea, le digo aquí Z alcohol. Sí, señor. ¿Y aquí qué coloco? Sí. Rango y desviación estándar, profe. Es igual, mayor a Z score. Entonces aquí qué coloco en la expresión numérica. Profe, pero hay que colocar que me tenga en cuenta el valor mínimo y el máximo de los puntajes en cuanto a ese factor de riesgo. Y después sí, la operación a través del cálculo de la división de la media menos el número sobre la desviación estándar. Bueno, Pero ahí sí, que me como dicen todos los los costeños. Ustedes se echan carreta, ¿qué coloco ahí? Para calcular. Digan a ver, ¿qué hago? ¿Qué coloco? Compañeros casi epidemiólogos, díganme qué hago. ¿Ah? Hombre, por acá no demoraba hacer eso. Mano, acuérdense, esto lo vimos en primer Escoge semestre. usted escoge la variable y se va al grupo de funciones y hay una directamente, escoge la que es la de, ya le digo cuál es. A ver, Dame un segundo que le digo cuál es. La de rangos y desviaciones estándar. Espera un momentico, profe. La de estadísticas, profe. en estadísticas dice acá el hombre. ¿Y cuál escojo ahí? Y ahí escoge usted rangos y desviaciones estándar, profe. A ver, rango, a ver cuál es. Rango, yo no veo por acá nada que diga rango. Espérame. Espera un segundo, profe. Espérame. No me... Bueno, si nos vamos por ahí, nos vamos a tardar. ¿Sí? Si nos vamos por ahí, no vamos, como dicen, para ningún Pereira. ¿Ok? Entonces yo quiero estandarizar toda una variable. Fíjate que ya se lo hubiera hecho manual, o se lo hubiera hecho en Excel, ya lo hubiera hecho. ¿Sí?
Entonces, para estandarizar una variable, uno va por acá a analizar estadísticos descriptivos. Y aquí en estos descriptivos, a ver, es que aquí yo no sé por qué me las está sacando por acá tan arriba. Voy a pasar todas, vea. Bueno, no, pasamos primero el alcohol, pasamos el alcohol aquí, paso el alcohol acá. Y acá dice, ¿qué dice? Vea, guardar valores estandarizados como variables. Voy a activar esta opción. Guardar valores estandarizados como variables. Así nomás le digo aceptar. Entonces aquí me sacó unos descriptivos, pero si usted se va a la base de datos, ¿cuánto nos había dado el primer aquí para el 2 del alcohol? Para este primer registro, ¿cuánto Menos nos da? 0,84. Menos 0,84, muchas gracias. Mírelo aquí. Z alcohol menos 0,84. ¿Sí? Pero aquí, ese PCS ya se los calculó para todos, para todos. ¿Ok? Entonces usted dice, ¿pero para qué estandariza una variable? Pues cuando usted estandariza esto, y si yo le saco los descriptivos, entonces usted al estandarizar lo vuelve, esa variable la convierte a una media de 0 con una desviación estándar de 1. ¿Se cuenta? Sí. Entonces cuando usted le hace a esa variable, ese puntaje estandarizado, usted le hace la normalidad, pues obviamente, mire lo que puede presentar, vea. Hagámosle más bien el gráfico de dispersión, en lugar de normalidad, no vendría el caso acá. Hagámosle aquí el histograma. ¿El histograma de cuál variable? Puntuación Z. ¿Listo? Que me muestre la curva normal. Digo aceptar. Entonces, esta sería la puntuación Z para el alcohol. Entonces, estamos volviendo una media de 0, ¿no es cierto? Una desviación estándar de 1. Entonces, aquí están las puntuaciones Z. ¿Ok? Lo que vimos en primer semestre fue allá las probabilidades. Antes, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un puntaje de alcohol de 7 o más? Entonces, 7 o más seguramente estará, si la media no recuerdo en cuánto era la media aquí, 4,48, pues estará en la mano derecha. Entonces, 7 o más será, pues, buscar en la cola hacia la derecha, ¿sí? O si le quiero buscar un puntaje de alcohol de 2 o menos, seguramente estará en la cola izquierda, ¿ok? Y uno halla esas probabilidades. Pues es que de ahí es que sale, aún así, como que toda la estadística, ¿sí? Que nosotros estamos viendo. Las pilas, no se les olvide esto de estandarizar variables. Entonces, ojo, vea, ya tenemos aquí la distribución, ¿sí? Ya tenemos calculada el Z-alcohol. Z-alcohol. Entonces, lo primero que usted debe entender es que el proceso de análisis de componentes principales, primero va a trabajar con las variables estandarizadas, ¿sí? Entonces va a seguir estandarizando los demás. ¿Cómo estandarizo? No se les olvide, analizar estadísticos descriptivos. Entonces ya lo hicimos con el alcohol, entonces hagámoslo con los demás. Hasta partners, por acá. Pasamos todos, nos fijamos que guardar valores estandarizados queda activado, le decimos que bien aceptar y que ya tenemos los descriptivos, pero en la hoja de datos ya tenemos todos los puntajes estandarizados para las 40 personas. Incluso si acá tuviésemos más datos, pues así se hace de fácil ya el cálculo de todos los puntajes estandarizados. Entonces así ya es mucho más rápido que Excel, perdón. ¿Sí o no? Entonces, bueno, ya calculamos aquí. Profe, una pregunta, ¿cómo sacas la tabla de descriptivos? Pues ya tengo los puntajes Z, pero vos haces como un movimiento rápido y te da el descriptivo. No, cuando tú lo hiciste, obviamente él te saca también esta tabla, ¿sí? Porque nosotros nos fuimos a la ruta a analizar descriptivos. Entonces, usted al darle a aceptar, te genera tanto las variables como también te genera esto, ¿no es cierto? Pero si usted las quiere sacar más rápido, por ejemplo, yo quiero aquí el cannabis, ¿sí? Quiero saber los descriptivos. Usted hace clic aquí en este icono, ejecutar estadísticos descriptivos, y ahí usted tiene la tabla solamente para el cannabis, vea. En este caso para el Z cannabis, ¿no? La puntuación Z, media 0, desviación estándar de 1. Entonces, todas quedaron con una media 0, desviación estándar de 1, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos saber cuál es la persona con más estilo de vida insano de todas estas, ¿qué podríamos hacer para identificarlo rápidamente? ¿Sí? Incluso a su vez también quisiéramos saber cuál es la persona con el mejor estilo de vida. Es como ya está estandarizado todo, entonces uno lo que podría hacer es sumarlos. Ahora, ustedes dirán, pero si todo está en la misma escala, pues también es fácil sumar y pues mirar eso, sí. Pero en el caso de que no estuviera en la misma escala, pues es más óptimo estandarizar. ¿Sí? Y pues rara vez más bien tenemos la misma escala medida en todas las variables, ¿sí? Aquí pues es un ejemplo, entonces, pues, la escala está en todo lo mismo, aunque pues tocaría tener cuidado aquí solamente en los de sedentarios, porque hay que interpretarla lo diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque un alto puntaje en sedentarismo quiere decir que definitivamente sí es sedentario, pero un bajo puntaje pues quiere decir que pues obviamente usted pues va a ser activo físicamente. Entonces, bueno, teniendo esa precaución, obviamente aquí todos los altos puntajes siempre van a corresponder a conductas de riesgo y los bajos puntajes pues conductas protectoras, llamémoslas así, ¿no es cierto? Entonces sí podríamos estar sumándolos, ¿sí? Entonces si sumamos todo, pues sabremos quién tiene, el que tenga el mayor puntaje, quién tiene pues un estilo de vida más insano y quién tenga menor puntaje, pues un estilo de vida pues seguramente más saludable, ¿ok? Sencillamente sería como sumar todo esto. Bueno, ahora, si la desviación estándar de cualquiera de estas variables, si yo cojo aquí la puntuación Z de manejar agresivamente, es igual a una media de 0 y una desviación estándar de 1, ¿a qué sería igual la varianza? ¿A qué sería igual la varianza de esta misma puntuación Z? Bueno, menos mal no invité a los de primero aquí, que mejor dicho, los de primero Profe, no a uno, la contestan. varianza de la desviación estándar cuadrada. Exacto, entonces ¿cuánto vale? 1. 1, ¿sí o no? Entonces, en esta variable me vale 1. En consumo de bebidas azucaradas, ¿cuánto me vale la varianza? ¿Cuánto? ¿Cuánto me vale la varianza en consumo de bebidas azucaradas? En la puntuación Z. ¿Cuánto, muchachos? ¿Cuánto? Dígame. ¿Cuánto me vale la varianza en fumar? En la puntuación Z de fumar.
Profe, si las escalas son iguales, ¿no es uno para todos? No. Sí, señor, es uno para todos. ¿Sí? En todas vale uno. Mire, en la que yo quiera, vea por acá, le saco los descriptivos, me va a dar desviación estándar 1. Si lo elevo al cuadrado, pues obtengo varianza 1. Por tanto, lo va a obtener 1 para cualquiera de estas, vea. 1. ¿Qué fue lo que ya hicimos aquí? Mire, ¿dónde está? Ah, bueno, aquí están los, pero si yo lo hago, mire, por acá, como todas estas, descriptivos, vea. Mira, en todas la media, perdón, la media me da 0 y la desviación estándar me da 1. En todas, vea, en todas me da 1. Por tanto, si yo le saco la varianza, pues en todas también da 1. ¿Sí? Entonces, el otro concepto que debemos entender aquí es que la varianza total va a ser la suma de todas esas varianzas de cada una de las variables, bueno, pues de las puntuaciones Z de cada una de esas variables. Entonces, si tenemos 10 variables, la varianza total pues va a ser 10. ¿Sí? ¿Sí? Y ese es el procedimiento que nosotros debemos manejar para estandarizar variables. Ojo a esto, porque es que esto es lo básico, ¿no es cierto? En bioestadística, estandarizar variables. Y en salud se usa mucho que uno estandarice variables. Bien, entonces ahora vamos a mirar cómo... Profe, una pregunta, porque no sé si tengo un problema con el SPS, porque cuando le voy a dar el descriptivo en la barrita de tareas, no me lo abre. El descriptivo en la barrita de tareas, no toca que me muestres a ver qué es lo que estás viendo por tener en la pantalla. Entonces ya tienes las puntuaciones. Sí, ya, pero entonces yo voy acá a ejecutar estadísticos descriptivos, ¿cierto? Sí, Si ya seleccioné, por ejemplo, la de bebidas azucaradas, sí. y mire que no me... Ah, pues pásate a resultados. Al tab, por ahí. No lo abre. Minimiza esa ventana SPSS. No tengo más, no me ha abierto la de resultados. Es que solamente podemos ver la ventana SPSS. No compartiste toda la pantalla, sino una ventana nomás. Deme un segundo. Para ver toda la pantalla, para que podamos estar seguros de qué se está haciendo. Exacto. Entonces, ve ahí. Ok, no parece que no la está abriendo. Ve a analizar, perdón, analizar. Estadísticos descriptivos. ¿No es cierto? Desactiva guardar valores estandarizados como variables. Desactiva, dile clic en aceptar. Ve ahí abajito donde sale el logo de SPSS. Ahí. No hay otra ventana ahí. Haz clic ahí en ese logo de SPSS. Entonces, espérate a ver. Veo que resultados, que IBM, anclar, minimiza SPSS, porque no la estoy viendo ahí. Minimiza. Cierra eso, por ejemplo. ¿Qué otra ventana tienes abierta? Ninguna más. ¿Tienes otro monitor? ¿Estás extendiendo pantalla? No, yo estoy trabajando en 2 computadores. Pero el SPS lo tengo en uno. No, pero en este computador que me estás mostrando, ¿estás con una extensión de pantalla? No, señor. Compartir esta pantalla, si parece que te toca cerrar ese SPSS y volverlo a abrir, a ver si te genera la variable. Dile sí, dile no. Vuélvelo a abrir. Hay que descargarlo, ya debe estar ya descargado. Ahí ya lo está abriendo. Tienes el 29. Aparentemente puede ser ahí un errorcito. Minimiza esa de... Ahí pasa todas las variables. Hasta partner. Guardar valores estandarizados. Así nomás aceptar. Ya ahí ya se abrió la ventana de resultados. Y pues hay algún problema local. ¿Sí? El problema es mío. El del la software ahí. está afectado. No, eso hay un problemita. A veces los software no son perfectos. Entonces hay uno que otros errorcitos a veces se pueden generar. Ahora sí. Gracias, profe. Con gusto, hermano. Entonces, ya calculamos pues todo esto, ¿no es cierto? Ya calculamos todos los Z-score, ya sabemos de dónde sale el concepto de varianza total. Ojo ahí. Ahora, vamos, ¿cómo se extraen los factores? ¿Sí? Ya entendiendo esto, entonces vamos a analizar esto. Entonces, primero entendamos que es un factor, es la suma ponderada de unos valores. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se hacen esas sumas ponderadas de esos valores? A través de unos coeficientes o unas puntuaciones. ¿Sí? Es decir, el software le va a asignar unas puntuaciones, ¿sí? A cada uno de estos factores. Entonces, para asignar eso, va a trabajar con las comunalidades. ¿Qué son las comunalidades? Son esas variables estandarizadas que nosotros ya acabamos de hacer. ¿Okay? Ahora, una comunalidad de 0 indica que no hay varianza que explique el factor extraído. Ahora, si la comunalidad vale 1, es que sí hay un porcentaje de varianza que está explicando ese factor. Entonces, 0 es que no le explica nada y pues más de 0 es que ya la está explicando en algo, ¿no es cierto? Ahora, también va a trabajar con algo que se llama los valores propios. En inglés lo llaman una traducción también puede ser los autovalores. Esos autovalores van a medir esa varianza explicada por cada componente principal, mientras que las comunidades miden la varianza explicada por los componentes en cada variable específica. Bueno, así que ahí estos términos son como muy parecidos y en eso radica la diferencia entre componentes principales y análisis de factores, entre el análisis de varianzas que hace, entre la diferenciación de ese análisis de varianzas que se está teniendo en cuenta ahí. Entonces vamos a hacer el análisis factorial, el análisis de componentes principales básico.
o básico, al menos hoy hacemos el básico, para entender cómo es que trabajan estos factores, coeficientes, comunidades y autovalores, ¿sí? Entonces, nos vamos aquí nuevamente al software y vamos a analizar, y en analizar vamos donde dice, uy, me pasé, reducción de dimensiones, aquí, míralo, ¿sí? Entonces, escogemos reducción de dimensiones, ¿sí? Y en reducción de dimensiones vamos a escoger el que dice factor. Hacemos clic ahí en factor. Entonces vamos a tener esto. Vamos a escoger las 10 variables desde el alcohol. Con Shift y flechita seleccionamos todas hasta Partner y las pasamos aquí. ¿Ok? Esto nomás vamos a hacer, que es lo que nos está pidiendo aquí. No vamos a hacer nada más por el momento. ¿Ok? Entonces, una vez hecho esto, vamos a hacer clic en aceptar. O sea, fíjese que solamente fuimos a analizar reducción de dimensiones, factor. Me sale aquí la ventanita que dice un análisis factorial. Ahora, no voy a ver nada más, solamente le vamos a hacer clic en aceptar. Y al darle clic en aceptar, vamos a obtener los siguientes resultados. Entonces, primero tuvimos unas comunalidades. ¿Sí nos ven? La primera salida. Dentro de esas comunalidades, vea que tenemos la inicial es 1. Entonces, ¿qué es eso? Pues es la varianza que nosotros acabamos de ver, ¿no es cierto? Entonces, veíamos que aquí está la desviación estándar 1, 1 al cuadrado, pues es esto, es 1. Entonces, esa comunalidad no es más que una varianza. ¿Ok? La inicial es la que cada una de las variables tiene. Obviamente, ya sabemos que lo que hizo este análisis factorial fue que esto lo convirtió en una puntuación Z, ¿sí? Y sobre esas puntuaciones Z calculó esa varianza. ¿Ok? Y luego me dice extracción. Pues que, como su nombre dice, esta ya sería la varianza de esa puntuación Z, pero cuando hizo el procedimiento de extraer, ¿sí? Entonces, la inicial era 1, y cuando extrajo, ¿qué extrajo? Extrajo el factor, o en este caso el componente, ya va a ser, el alcohol representa un 87,6%, ya no representa este 100%, que es de 1, sino va a representar el 87,6%. En la variable extraída, todavía no sabemos dónde está esa variable extraída, pero en la inicial vale 1, pero en la extracción ya vale 87. Entonces, el alcohol aporta el 87, el cigarrillo 81, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, estos son variabilidad, ¿sí? Varianza extraída. Y luego está aquí la varianza total explicada. Entonces aquí uno tiene que mirar, son los autovalores, que es el otro concepto. Entonces, dentro de este procedimiento de extracción, método de extracción, análisis de componentes principales, entonces, él extrajo 10 componentes. De 10 variables, igual extrajo 10. Pero de esos 10, hay unos componentes que explican más que otros. Entonces, el primer componente explica en un autovalor de 5,43. ¿Qué pasa? Si usted suma todos estos autovalores, miremos cuánto le da. Vamos a copiar esto. Ah, mentira, yo tengo que copiarlo. ¿Y qué pasó? No, espérense que lo hice desaparecer, no quería que desapareciera. Le dije fue cortar, ¿no? Y vamos a copiar, listo. Entonces voy a abrir un Excel, ¿sí? Y en un Excel, aquí, vamos a pegar eso. Véalo, aquí los pegamos, ¿sí? Entonces aquí ya pegamos todo eso, ya sabemos, y aquí, por ejemplo, vamos a sumar esto, ¿sí? Los autovalores. Entonces fíjese cuánto me sumó los autovalores. ¿Cuánto me dio? 10. 10. Entonces, ¿qué era 10? Pues la sumatoria de todas las varianzas. Entonces, la sumatoria de todos los valores le está dando también las varianzas. Solo que en el procedimiento de extracción él está dando más varianza al primer componente, luego al segundo, luego al tercero, y pues ya de ahí en adelante fíjese que se les da menos de 1. Inicialmente cada uno valía 1, ¿no es cierto? Que era lo que habíamos visto. Cada variable tenía una varianza de 1. Pero aquí ya le está poniendo una varianza de 5,4, esta 1,3, 1,13. ¿Sí? Está poniendo más. Solo que ya no le llama varianza, sino le llamas autovalor. ¿Sí? Entonces fíjese que si la idea es que antes valían 1 cada uno, y ahora pues los primeros 3 componentes ya valen más de 1, pues lo lógico es que uno se quede con esos 3 primeros componentes. Y es decir, pasemos de 10 variables a 3 componentes, porque tienen un autovalor mayor a 1. ¿Sí? Entonces, si este autovalor lo multiplicamos por 10, que es la sumatoria total, obtenemos el porcentaje de varianza explicada. Entonces, si el autovalor valía 5,43, lo multiplicamos por 10, pues porque 10 nos dio esta sumatoria, obtenemos este porcentaje de varianza, que en este caso es de 54,38. Esto se interpreta como el primer componente me interpreta en un 54,38 la varianza total explicada, ¿sí? De las 10 variables. Entonces, si nosotros sumamos 54, lo del segundo componente que explica el 13 y el tercero que explica el 11, esta sumatoria de estos 3 me da 78. Fíjense que aquí me da 78, que es este 78 que está acá, ¿sí? Me la suma aquí me da 78, 78,86 de estos 3, que es este mismo 78,86 que está acá. Eso quiere decir que los 3 primeros componentes me explican en forma acumulada el 78,86% de la varianza total explicada, ¿sí? Entonces, cuando este método de análisis de componentes principales tiene en cuenta autovalores que pasan de 1 o porcentajes acumulados de varianza que están por encima del 70, del 75%, pues él ya retiene esos 3, ¿sí? Y estos fueron los que retuvo. Entonces, pues, estos son los que hacen. Estos 3 componentes son la extracción de todos los 10, de las 10 variables. Eso es lo que me hace este método. Me pasa de 10 variables a 3 componentes. Y usted dirá, bueno, ¿y esos componentes dónde están? Tranquilo, ya les muestro dónde están. Pero lo que quiere decir es que estos 3 componentes me están explicando Profe, en un... yo ahí estaba, le iba a hacer esa pregunta es porque estaba aduciendo, según lo que usted explica, creo que estaba errado. Yo estaba asociando que entonces sería el alcohol, el cigarrillo y el cannabis, que son los tres primeros variables, y no. Ok, No. listo. Ya ahorita miramos dónde están. O sea, pasamos de 10 variables a 3 componentes. Esos 3 componentes están explicando esas 10, ¿sí? Ya ahorita miramos cómo los explica, ¿sí? Y están explicándolo en un 78,86%.
¿Ok? O sea, no lo explique al 100% porque es imposible. Para que explique el 100%, pues habría que tomar 10. Entonces, pues de 10 de 10 pues no estamos reduciendo nada, ¿no? Entonces, la idea es reducir en algo, pero pues obviamente uno le deja algo al error. En este caso, pues solamente estamos resumiendo en un 78,86%. ¿Ok? Pero de 10 pasamos a 3. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me dice esta salida. ¿Sí? Y luego la otra, ya están los tres componentes. Aquí están los tres componentes. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que tener una buena capacidad argumentativa. Por eso es que me detuve tanto en explicando las variables. Entonces, estos son como si fuesen coeficientes de correlación, estos valores que tenemos aquí en esta matriz de componente. Y este, por ejemplo, quiere decir que para el alcohol 0,87, para el primer componente el alcohol se correlaciona en un 87, casi en un 88%, ¿sí? Es decir, 0,88 es muy cercano a 1, hay una correlación fuerte aquí, ¿sí? Entonces, como hay una correlación fuerte, vamos aquí a poner esto, ¿sí? Y vamos a ampliar aquí, está. Entonces, fíjense, en el primer componente, ¿cuáles son las correlaciones más fuertes? ¿Dónde están? En una pequeña línea. El cigarrillo. Entonces, ¿cuál es la más fuerte? El cigarrillo. Entonces, vamos a hacer esto aquí. Solo que no me lo deja ampliar. El cigarrillo. Yo quería que me lo dejara. Mírelo acá. ¿No es cierto? Fue la más fuerte. El cigarrillo. Punto 904. ¿Cuál es la segunda más fuerte? El alcohol. El alcohol. El cannabis. ¿No es cierto? La soda y el riesgo, el conducir peligroso. Esta y esta. O sea, ¿qué podríamos decir que explica este primer componente? Pues una persona que consume mucho alcohol, consume mucho cigarrillo, marihuana, comidas rápidas, sodas e incluso que maneja en forma agresiva. Voy a decir una infidencia aquí. Esto está describiendo unos vecinos aquí más malucos que tengo, ¿no es cierto? Este primer componente son así. Se pasan fumando marihuana, consumen alcohol, ¿no es cierto? Piden puras comidas rápidas, son todos gorditos por ahí, ¿no? Esos son, mejor dicho, unos malos vecinos por ahí. Que una vez se explica, oye, como una gente así progresa en la vida. ¿No es cierto? O no sé cómo se sostienen aquí, porque pagar arriendo aquí un apartamento, un edificio de apartamentos como estos en el que yo me encuentro, aquí en Bogotá, mínimo son 2 millones, ¿vale? Un apartamento sigue en arriendo, ¿sí? ¿En qué sector, profe? En Pontevedra, estrato 4. O sea, esto es más o menos 2 millones. No, eso es barato, profe, porque 70 metros. Es que no son los edificios nuevos, no son, por eso le digo, mínimo debe ser 2 millones. Imagínese sacar 2 millones al mes, bueno, es fácil, y para tener un estilo de vida de esos, sacar 2 millones, y uno dice, esta gente, ¿qué hará para producir? ¿Sí? Y pagarse un arriendo de 2 millones y tiene un estilo de vida así. ¿No? Y yo digo mínimo, pues serán los padres, tendrán ahí adultos con complejo adolescente y que los tendrán que estar subsidiando porque no entiendo cómo una persona puede producir al menos 2 millones, bueno, si va a pagar un arriendo de 2 millones, mínimo es que usted debe tener unos ingresos de 5 millones, ¿sí? Si no, no le da para pagar un arriendo de 2 millones. Porque del arriendo, pues hay que sumar impuestos, ¿no? Impuestos me refiero a luz, servicio, ¿no? Servicio de luz, servicio de agua, servicio de internet, ¿no es cierto? Entonces eso, entre esas cosas, da al menos 500.000 pesos más, al menos, ¿sí? Y si no es más. Estoy haciendo las cuentas por debajo. Entonces, hombre, 2 millones una vez es yo aquí, que vivimos 3 personas, eso es lo que gasto a veces en un mercado, 1,5 millones, ¿no es cierto? Y el resto el transporte y las demás cosas, no dice, ¿desde dónde? ¿Sí? Entonces, bueno, pero pues hay gente que yo no sé cómo hace en la vida, vivirá de deuda en deuda, supongo. Entonces, eso es un tipo de personaje que no hace, mejor dicho, nada en esta vida, ¿sí? Puro vicio. Eso describe el primer componente. ¿Cómo describe el segundo componente? ¿Cuáles son las correlaciones más altas? Las vemos aquí, El sedentarismo. en el trabajo, ¿no es cierto? La segunda. En el, no, En el tiempo libre y en el trabajo, ya, son las el más tiempo libre de altas. trabajo, exacto. Es una persona sedentaria, ¿sí? La comida tercera. chatarra. Bueno, digamos que la tercera puede ser esta, ¿no? Profe, no son los positivos en este caso, no sería la comida chatarra que tiene 3.34.4 y el... Acuérdese que son coeficientes de correlación, entonces independiente del signo importa el más alto. Entonces, este es alto, solo que como el signo es negativo, eso implica, pues, implica algo en la interpretación. Entonces, si el coeficiente de correlación es positivo acá, caso para los sedentarismos, ¿sí? Quiere decir que el componente 2 se caracteriza por una persona sedentaria tanto en el trabajo como en el tiempo libre, ¿sí? Más en el tiempo libre que en el trabajo, porque hay más correlación ahí. Como tienes símbolo negativo para hacer uso del celular mientras maneja, quiere decir que es una persona sedentaria en el trabajo, en el tiempo libre, en el trabajo, pero que al manejar sí es responsable. Es decir, incluso la otra, mírala. Es decir, no es alguien que asuma conductas agresivas al volante y tampoco hace uso del celular mientras maneja. O sea, si bien es una persona sedentaria, pero es responsable al manejar. Entonces está describiendo este componente 2. ¿Ok? Ahora, el componente 3. ¿Dónde están las correlaciones fuertes? Bueno, por acá todavía. Otra vez el sedentarismo, Es sedentario en el trabajo. el partner. Pero ojo, vea, aquí es negativo. Sí, o sea, sería al contrario, es muy, muy cuidadoso, no es muy amoroso. Exacto, sí, señor. Podríamos decir algo de este también, ¿no? Entonces, fíjense, es una persona así sedentaria en el trabajo, pero ya en el tiempo libre procura no ser sedentario. Entonces se mueve algo en el tiempo libre. No mucho, pero se mueve algo. Porque la correlación aquí es un poquito, es moderada, un poquito baja, ¿no es cierto? Pero es moderado más y valor un poco más alto en compañeros sexuales. Es decir, es el sedentario en el trabajo, hace algo de actividad física, pero es fiel. ¿No es cierto? Profe, Es algo fiel. el alcohol le jala un poquito el alcohol también, ¿no? Pero le jala un poquito alcohol. Mejor dicho, este es Omar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así es, véalo. Es el típico Omar ahí. Entonces, ¿de qué trata esto de componentes principales? De que usted sepa caracterizar esto. Por eso me detuve tanto tiempo, Carla.
¿sí? Usted dirá, Esteban, ¿por qué se tomó todo el trabajo de explicar cada variable, cada una? Porque es que entendiendo muy bien la variable, entendemos la matriz de componentes principales, ¿sí? Y en esencia eso es lo que uno tiene que describir en forma escrita, esto que hemos estado hablando, ¿sí? ¿Cómo se reduce esa dimensionalidad de 10 variables iniciales? Ay, perdón, salgo de acá. De estas, no de estas puntuaciones Z, sino, bueno, ya sabemos que eso trabaja con puntuaciones Z, sino de estas 10 a llegar. Pues bueno, aquí ya tenemos las comunalidades. Entonces, en esas comunalidades por acá yo le puse, estos son R cuadrados, porcentajes de varianza explicadas, lo que veíamos en las regresiones, ¿sí? A estos tres componentes, vea, componente 1, componente 2, componente 3, que es los que me está reteniendo. ¿Por qué? Porque él vio que tenían autovalores mayores a 1 y tenían porcentajes de varianza explicadas, pues ya acumulados en 78%. Entonces ya el software dijo, no, ya es suficiente, ya con eso usted puede explicar, ¿sí? Es decir, pasamos de estas 10 a estos tres componentes, ¿sí? Y esos tres componentes, bueno, este es el símbolo de autovalores. En R cuadrado, pues es la porcentaje de varianza explicada. Entonces aquí esta es la inicial y la extracción. Entonces quiere decir que este punto 87, el alcohol, para estos tres componentes está explicando un 87,6%. El cigarrillo un 81,8%. ¿Cuál es la que menos explicaría? Usar el celular mientras maneja. ¿Sí? Chatear ahí mientras usted está manejando. Entonces eso está, pero aún así el 67,1%. Fíjese que es relativamente moderado alto, ¿no? ¿Sí? Entonces la están explicando en los tres componentes, la extracción. Este es el porcentaje de varianza que está explicando en estos tres componentes que se están extrayendo. ¿Dónde están esos componentes? Ah, bueno, ya sabemos que la varianza total es 10 porque ya habíamos sumado todo esto, ¿no es cierto? Ahí cuando lo pasamos en Excel y pues nos daba 10, que era la varianza total explicada, ¿sí? Entonces aquí están los componentes, los mismos que analizamos, mire. Entonces fíjese que aquí estamos resaltando las mayores correlaciones, ¿no es cierto? Entonces podríamos estar resumiendo los componentes de esta forma. Componente 1 es un estilo de vida insano en general. Los vecinos que yo tengo acá, no entiendo cómo sus berracos pueden sostener el apartamento, porque sé que son arrendatarios, ¿sí? A tal punto que a mí me tocó, este es un apartamento dúplex, y aquí al lado estaba ante la habitación principal, yo dormía ahí, ese ruido de esos berracos como llegaban de madrugada, pues no me dejaba dormir, entonces pues eso afectaba mi calidad de vida, o sea que si uno no duerme bien, pues no descansa bien, no puede producir bien. Me tocó hacer el cambio con mi hijo, ¿sí? Mi esposa, con mi esposa nos fuimos al cuarto que él tenía, que es aquí abajo, ¿sí? Y él sí, pues como él es un adolescente, él tiene el sueño pesado, ¿sí? Entonces un adolescente sí duerme, mejor dicho, por la noche, pues pleno, ¿no es cierto? E incluso pues se queda chateando o hablando con los amigos hasta tarde. Entonces tiene un estilo de vida, pues no le voy a decir porque pues al menos como adolescente él pues sí no tiene estas conductas de riesgo, pero sí los adolescentes son más noctámbulos, ¿sí? Entonces se queda chateando hasta tarde, hablando y entonces pues a él no le va a afectar ese estilo de vida que tienen ellos, que son adultos y pues siguen con comportamientos noctámbulos, ¿ok? Pero cuando él se duerme y esa gente de pronto llega a madrugada, que a veces llega de rumba, pues él tiene el sueño más pesado, no le afecta. También nosotros pasamos allá y allá pues sí es más fresco, más silencioso, no afecta. Entonces, bueno, ese estilo de vida insano en general es característica de esas personas, de mis vecinos acá que tengo, que consumen mucho alcohol, fumarán, me imagino que cannabis también, comidas rápidas, comidas azucaradas, estilo de vida insano. Segundo componente es característico de una persona que puede ser sentar en el trabajo, ¿sí? Algo amigo de las comidas rápidas también vemos que tiene una correlación positiva, pero es responsable al manejar, dijimos, ¿no es cierto? Entonces podemos caracterizarlo así, vea, sedentario, amigo de la comida rápida, pero es buen conductor, responsable al manejar. Esa es la característica. Y el tercer componente que lo bautizamos como Omar, entonces Omar es sedentario en el trabajo, no en el tiempo libre, pero es un fiel personaje acá, ¿no es cierto? O sea que el de arriba sería un borracho atrevido, un gordo atrevido, borracho y marihuanero. Algo así. Sí, señor, si lo quiere escribir más coloquialmente, sí. Entonces ahí tenemos los tres estilos o los tres componentes resumidos a partir de esas 10 variables. Entonces yo quiero que ustedes vayan primero con esta idea de los componentes principales, ¿sí? Que me sirven para reducir de 10 variables que teníamos a 3 componentes, a estos 3. Si usted me ha entendido hasta aquí hoy, vamos bien. Y de paso incluso repasamos pues conceptos previos de estandarización de variables que vimos en primer semestre. Entonces eso es lo bonito de esta unidad, de hablar de componentes principales. Entonces a veces de pronto nosotros dijimos, bueno, pues ¿por qué verla en el cuarto? Porque es que vea, repasamos conceptos. Antes de que ustedes se vayan, repasamos conceptos fundamentales que deben manejar. ¿Bien? Bien, profe, tengo una pregunta. Dime. Por ejemplo, usted habla de que este tema de alguna manera no pretende explicar hipótesis. Y inicialmente, sí, resolver hipótesis. Pero inicialmente usted hablaba de el conocimiento que se debe tener sobre las variables, obviamente como para darle coherencia frente a lo que se pretende conocer. Pero en el caso de que yo pretendiera establecer de alguna manera alguna asociación frente a algún tipo de enfermedad, este modelo podría ser, por ejemplo, el tener conductas nocivas como consumir alcohol, cannabis, fumar y ser sedentario, podría explicarme algún tipo o por lo menos darme una idea frente a algún fenómeno que pretende explicar en salud. Claro, por eso es que les mostraba investigaciones que se han realizado de este tipo. Entonces, en salud pública tiene mucha aplicación, o sea, cualquier cantidad, porque a veces uno mide cualquier cantidad de variables y después no las sabe explicar. Entonces, la primera aproximación sería hacer este análisis exploratorio. Entonces, cuando hace uno este análisis exploratorio, entonces tiene esa idea. Oiga, vea, fíjese que aquí este primer componente me escribe esto, el segundo esto, el tercero esto. Entonces, ya uno empieza a entender mejor su base de datos, ¿no es cierto? Y si de pronto estas variables en un modelo de regresión que yo vaya a hacer posteriormente me están generando colinealidad, porque muy seguramente la van a reportar, porque muy seguramente el que es sedentario en el trabajo tiene altas probabilidades de que también sea sedentario en el tiempo libre, ¿no es cierto? El que fuma, seguramente cigarrillos, de pronto también le da cannabis. El que fuma, seguramente también consume alcohol, ¿no es cierto? El que consume bebidas azucaradas las acompañará con su perro, con su hamburguesa. Entonces pueden tener una alta correlación. Entonces usted para quitarse ese problema de colinealidad que tienen todas estas variables crea los componentes.
¿sí? Y después vamos a ver que estos componentes son ortogonales. ¿Qué es ortogonal? Que no tienen ni la más mínima correlación el componente 1 con el 2 con el 3. Eso lo vemos en 8 días, ¿sí? Pero entonces este sería el análisis exploratorio inicial para luego hacer esa comprobación de hipótesis que usted vaya a plantear ya en su trabajo. Y lo vemos, este tipo de análisis de reducción de dimensiones se ve también muy frecuentemente en el área genética. ¿Por qué? Porque cuando usted está analizando expresiones genéticas, genes, de eso sale una cantidad de variables, pero muchísimas. Incluso hay máquinas de esas que sacan 5.000 variables, miles de variables. Y entonces usted queda loco con tantas variables, entonces hace un análisis de componentes principales y las reduce. Y después, de acuerdo a las características de cada gen, entonces empieza a explicar cómo se podría hacer cada componente. En esa área tiene mucha aplicabilidad, ¿sí? Y en muchas otras, en psicología, esto se aplica mucho. Por eso incluso a veces decían, oye, no quiten análisis de componentes principales de bioestadística, porque puede tener mucha, es que de por sí tiene mucha aplicabilidad. Es un tema que no deben de pronto echarlo como muy por allá al cajón, sino tenerlo como presente. ¿Bien? Listo, profe. Profe, otra pregunta, por ejemplo, si cuando yo pretenda aplicar mi modelo, hacer mi regresión y pretenda medir interacciones, yo debería de hacer inicialmente un análisis de componentes principales y obviamente las variables que tengan mayores valores, esas seleccionarlas, ese sería el ideal. Si tienes muchas variables, considera el análisis de componentes principales para reducir, ¿no es cierto? Pues si tienes cantidad de variables, ¿ok? Porque seguramente vas a tener problemas de colinealidad. Ese es el objetivo de este modelo para la regresión, ¿sí? Ahora, ya dentro de la regresión, otra cosa es evaluar la interacción, ¿sí? Porque es que la interacción me dice si entre dos variables que meta el modelo de regresión pueden estar modificando el efecto de la dependiente, ¿sí? Entonces, ese ya es otro asunto, ¿ok? La interacción es distinto a evaluar la interacción en modelos de regresión es distinto a la reducción de dimensiones que uno hace en el análisis factorial o en el análisis de componentes principales. Digamos así que son como pasos separados, ¿sí? En el caso que tenga muchas variables, considera esta técnica. Y por allá, otra cosa ya la interacción. ¿Ok? Listo, de acuerdo. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, compañeros, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que hayan comprendido ustedes pues,